Compra-venta con reserva de propiedad. Consiste en que el vendedor entrega un bien mueble e inmueble al comprador, en donde este último asume el cuidado o guarda, debido a que las partes pactaron la reserva de propiedad a favor del vendedor hasta el pago del precio fijado en el contrato. Dicho precio el comprador tiene la obligación de pagar en su totalidad al vendedor para adquirir el derecho a la propiedad del bien mueble o inmueble. En el Código Civil, en su artículo 1583, se establece el pacto de reserva de propiedad. En la compra-venta puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega. El comprador adquiere automáticamente el precio, el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido. Del análisis de la norma, las partes en la compra-venta pactan la reserva de propiedad del bien. Se sigue su inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que comprende para los bienes muebles, que se refiere a los vehículos, para los inmuebles, terreno, predio, departamento, etc. El vendedor entrega un bien mueble inmueble al comprador. De la entrega del bien, el comprador asume el riesgo de la pérdida o deterioro. El comprador se obliga a cumplir con pagar una primera cuota y posterior se obliga a pagar su precio por cuotas o plazos hasta cumplir con pagar la totalidad del precio convenido en el contrato. Deviene que el comprador adquiere el derecho a la propiedad, ya sea del bien mueble o inmueble. Sin embargo, si el comprador no cumple lo pactado expresado en el contrato, el vendedor es el que tiene el derecho a la propiedad, es el propietario dueño del bien. Deviene que el vendedor está facultado a la resolución del contrato, la reposición del bien mueble o inmueble y el pago de los daños y perjuicios. Si el bien mueble e inmueble se encuentra en posesión de tercero, en guarda o custodia, la consecuencia, el vendedor acciona ante el juez peticionando la reivindicación. En el caso que el comprador adquiere el bien mueble e inmueble con hipoteca, si el deudor comprador incumple con el pago del precio, el acreedor vendedor ejecuta la garantía de la hipoteca en proceso único de ejecución ante el juez, accionando el embargo en forma de inscripción del bien mueble o inmueble con hipoteca a efecto de cobrar su crédito producto del remate del bien. Oponibilidad del pacto de reserva de propiedad. Consiste en la facultad que tiene el vendedor de hacer valer su derecho de propiedad contra los acreedores del comprador o terceros. La compra-venta con pacto de reserva de propiedad en escritura pública tiene que ser inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para su protección y seguridad jurídica. El Código Civil, en su artículo 1584, establece que la reserva de propiedad es oponible a los acreedores del comprador solo si consta por escrito que tenga fecha cierta anterior al embargo. Si se trata de bienes inscritos, la reserva de propiedad es oponible a terceros siempre que el pacto haya sido previamente registrado. Del análisis de la norma, el derecho de propiedad se encuentra protegida si el pacto de reserva de propiedad se encuentra inscrito en los registros públicos. Medio de publicidad erga omnes. En el caso que los acreedores de su comprador afecten el bien mueble e inmueble con un embargo, el vendedor podrá oponerse haciendo valer el pacto de reserva de propiedad inscrito con fecha cierta anterior al embargo. Si el bien es inscrito, el pacto es inscrito, ambas partes podrán oponerse por el pacto de reserva de propiedad al tercero adquiriente. En el caso que el pacto de reserva de propiedad no esté inscrito en el registro público, el comprador puede realizar actos de disposición del bien, ya sea mueble e inmueble, con sus acreedores o terceros, y el vendedor no podría oponerse el pacto de reserva de propiedad por la buena fe y la posesión del bien del adquiriente. El efecto, el pacto de reserva de propiedad inscrito en el registro público brinda protección y seguridad al derecho de propiedad del vendedor. El derecho de propiedad del comprador es al pago de la totalidad del precio fijado por el bien en el contrato y su levantamiento del pacto de reserva de propiedad inscrito en el registro público. Pacto de reserva de propiedad en el arrendamiento-venta. Consiste en que el arrendador se obliga a ceder en uso un inmueble de su propiedad al arrendatario para su habitación, pactándose un pago de renta mensual en un plazo determinado. Pasado un determinado tiempo, el comprador tiene la opción de comprar el bien inmueble. El Código Civil, en su artículo 1585, establece las disposiciones de los artículos 1583 y 1584. Son aplicables a los contratos de arrendamiento en los que se convengan que, al final de los mismos, la propiedad del bien sea adquirida por el arrendatario por efecto del pago de la merced conductiva pactada.
De la norma en materia de análisis se trata de un contrato de arrendamiento-venta o alquiler-venta de bienes muebles e inmuebles que regula la compra-venta con pacto de reserva de propiedad. En el caso de bienes inmuebles, en el contrato se conviene un pacto que el arrendador se obliga a transferir el bien inmueble cedido en uso de vivienda a favor del arrendatario a su fecha de vencimiento del plazo fijado o por el tiempo determinado para el uso del bien inmueble, siempre que se cumpla con el pago total de la renta mensual en el periodo o tiempo convenido. En el caso de los bienes inmuebles, que podría ser un automóvil, una máquina industrial, etc., el arrendador cede en uso el bien al arrendatario. Este último se obliga a pagar una renta mensual en un determinado tiempo expresado en el contrato. El arrendatario, pagando el último mes de la renta, adquiere el dominio del bien mueble. El arrendamiento-venta de bienes muebles e inmuebles es una modalidad de leasing o contrato moderno o contrato atípico, mediante el cual quien compra el bien es una entidad bancaria o financiera, quien cede en uso al arrendatario por un determinado plazo o tiempo determinado que podría ser de 3 a 4 años. El arrendatario pagará una cuota mensual convenida donde se aplicará dos porcentajes, uno al pago por arrendamiento y el otro por el precio del bien. Al pago total del precio por los periodos determinados, el arrendatario adquiere el bien. En el caso que el arrendador decide resolver el contrato, genera un perjuicio al arrendatario, a su derecho al uso del bien, a su derecho a adquirir el bien, ya sea bien mueble e inmueble. El efecto, la indemnización a favor del arrendatario. En el caso que el arrendatario desiste del arrendamiento-venta, devolverá el bien inmueble a su propietario. De no hacerlo, el efecto, el arrendador demandará al arrendatario ante el juez. El desalojo por ocupante precario, en el caso de riesgo de pérdida, deterioro, destrucción del bien o bienes, asume el arrendador desde la fecha cedido en uso el bien. Resolución del pacto de reserva de propiedad. Es dejar sin efecto el contrato con pacto de reserva de propiedad por el incumplimiento del comprador de la obligación pactada, la condición suspensiva de la adquisición del bien, que es pagar una parte o la totalidad del precio. En el contrato debe pactarse expresamente que se resuelve el contrato si el comprador no cumple con pagar puntualmente el precio del bien. La resolución se produce de pleno derecho. El vendedor tiene la facultad de ejercitar la indemnización por los daños y perjuicios. Previamente se requiere por vía notarial al comprador que haga efectivo el pago del precio, otorgándole un plazo de 15 días bajo apercibimiento de resolverse el contrato de pleno derecho.